puntos, bueno, de 0 puntos si tiene más o igual a 25 años. De 2 puntos como estructura de conservación regular si tiene entre 16 y 25 años. Y buena si tiene menos o igual a 15 años. Entonces esta tablita también nos da una idea de qué calificación podemos nosotros ponerle a la conservación de esa estructura dependiendo de la Vetus test que llaman o la edad que tenga, lo viejo que sea. También aquí tenemos otro apartado que habla de la cubierta. Entonces, si es cubierta con materiales de desecho, si es teja de zinc, si es tipo 1, también refería a estos tipos, a los mismos tipos que vemos acá. Entonces, lo lógico y lo razonable es que encontremos esta cubierta en teja de zinc barro de Eternit, si es tipo 1. Si es tipo 3, por ejemplo, encontraremos 3 o 4, encontraremos azotea, placa de encilla, tener rústico de barro. Entonces son las opciones que yo tengo para cubiertas también de acuerdo a la tipología. Y las fachadas, pues también la definición de si son pobre, encilla, regular, buena, lujosa. Entonces, por ejemplo, de fachada regular, puertas y ventanas en láminas dobladas, pañetadas, pintadas, puerta de garaje 1 y jardín. Y fuera de eso tiene de 7 a 10 metros de frente. Entonces, ahí están las definiciones de las fachadas para tener identificada también, de acuerdo a la definición, si una fachada es pobre, sencilla, regular, buena o lujosa. Entonces, como les digo, es una copialina ahí del manual de reconocimiento que uno debería tener impresa esa página y esta otra, que también es del manual, que son resúmenes de todo lo que hemos venido hablando, en donde se condensa todo y, como les digo, puede ser referente para tenerlo cuando uno empiece a hacer nuestros procesos. Para poder consultarlo pues, en un momento dado, así de manera rápida. Entonces, por ejemplo, hablamos de Profe, uniformidades. una pregunta. Sí, señor. En la anterior, Señor. esa numeración que hay al lado, ¿la podemos colocar, por favor? Ya, ¿cuál? Esa numeración de 0 a 10, 11 a 28, 29, 46, ese es el puntaje que vamos a colocar, porque Exacto. en la siguiente, pero eso es en la fachada. Porque aquí tú dices que mala, mala, 0, 2, 2, 4, 5, 5, en la edad y Bueno, clasificación de la estructura. O sea que la estructura se califica de una manera a pesar de que tenga los mismos números de 0 a 10, del 83 al 100. sí, estos rangos que vemos aquí de 1 al 6 son los rangos de puntaje posibles que pueden tener esa construcción dependiendo del tipo de construcción. ¿Sí? Y obviamente van asociados en este caso, como les comento, para tener en cuenta la edad de la posible calificación de la estructura. O sea, para poner si la estructura es mala, regular, buena o excelente. Y depende de la vetuste, los años que tenga, más o menos asociados con el puntaje que puede tener. Entonces, como les decía, si por ejemplo es una casa que es de tipo 2, que el puntaje va a estar entre 0 y 28 puntos, desde luego la conservación de esa estructura va a ser 0 si tiene más de 15 años, o es igual. Y va a tener 2 puntos como regular, o sea, máximo puede tener conservación regular si tiene menos de 15 años. Si no puede ser ni buena ni excelente. Como por ejemplo el tipo 4 que está entre 47 y 64 puntos. Entonces, esa estructura, la conservación de esa estructura va a ser con puntaje de 0 si tiene más de 25 años. Si tiene entre 15 y 25 años, se le va a poner 2 puntos, o sea, regular, la conservación de la estructura. Si tiene menos de 15 años, o igual, se le va a poner 4 puntos de calificación, o sea, la estructura buena. ¿Sí? La conservación de la estructura buena, perdón. Entonces, a eso se refiere esta tablita que estoy mostrando acá, es con respecto al puntaje que pueda tener por conservación de la estructura, dependiendo de los años que tenga y más o menos asociados a los puntajes que pueda tener de calificación. ¿Sí es claro? Pero, profe, una pregunta. ¿Una Señor. fachada puede tener calificación 85? No, 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 no. Como digo yo, no es, estos no son puntajes de fachada, son puntajes de toda la construcción, o sea, la calificación completa de la construcción. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la fachada tiene, si es sencilla, 2 puntos, si es regular, 4 puntos, si es buena, 6 puntos, y creo que si es lujosa, 8 puntos. Entonces, no, o sea, la máxima puntaje son creo que 8 puntos de fachada.
no puede tener más. Pero entonces aquí estamos hablando de la sumatoria de todos los puntajes de calificación, ¿sí? O sea, este rango que dan Ah, acá listo, listo. no es Eso es solo el de la total. fachada. Exacto, el total de la calificación de la edificación, exactamente. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Entonces acá vemos, como les decía, otro resumen también de Copialina que está en el manual de reconocimiento, también referido a lo que son edificaciones, por ejemplo, esta columna que estoy mostrando. Entonces la columna de calificaciones de unifamiliares y multifamiliares, o sea, estamos hablando de edificaciones habitacionales. Entonces están hablando de mobiliario de baño, entonces aquí sí, es puro, densivo, regular, bueno y lujoso, lo que contiene ese mobiliario dependiendo de la calificación del mobiliario. Para la cocina, también el mobiliario de cocina de acuerdo a las características, si es bueno, lujoso, regular, sencillo, pobre. El tamaño, entonces de los tamaños del baño, entonces lo que decíamos entre 4 y 6 metros cuadrados, en la cocina entre 5 y 10 metros cuadrados. La fachada de edificio en altura, entonces aquí lo mencionábamos, de si es sencilla, bloque ladrillo a la vista sin lujos, de si es lujosa en chapa en materiales costosos, mármol, ventanas que ocupan la mayoría de la fachada y no están adosados. Entonces acá están las definiciones. Y lo mismo para el estado de la conservación. Entonces, si es malo, regular, bueno, excelente, ¿a qué se refiere ese estado de esa conservación? Para todo lo que son calificaciones de edificaciones habitacionales. Y al otro lado de la tabla está lo que es comercial e industrial, que eso lo vemos ahora cuando veamos la calificación de este tipo de construcciones. Entonces también están los locales, la fachada de los locales, ¿a qué corresponde? Por definición, ahora lo miramos en la presentación. También los baños, entonces si es pobre, sencillo, regular, bueno y lujoso, también lo vamos a ver la calificación. Y comentarios adicionales, que también en la calificación lo vamos a ver ya específico de lo que es comercial e industrial. Y lo mismo, industria de fachadas también, que las fachadas en la industria como bodegas se califican simplemente como pobres, sencillas o regulares. Aquí no hay ni buena ni excelente, entonces también lo veremos en la presentación. Las cerchas también ahora lo vemos. Los 6 puntos adicionales cuando tiene altura, también ahora lo vemos para que lo entiendan. Y lo que son los que son cocina, hoteles y restaurantes, tener presente que esas cocinas de hoteles y restaurantes en esa edificación se califican de acuerdo a lo que estamos viendo aquí por densidad regular, buena, lujosa, que ya lo vamos a ver. Y los baños en hoteles y restaurantes van a tener una calificación fija de 3 puntos. O sea, no se califica nada, solo se le pone 3 puntos porque todos deben tener baño. Y lo que sí nos concentramos es en la calificación de las cocinas en los hoteles y restaurantes de acuerdo a lo que encontremos, que ahora lo miramos en las presentaciones. Entonces, son resúmenes que tenemos en el manual de reconocimiento predial. Entonces, eso en cuanto a los multifamiliares. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a mirar por último ya para el día de hoy cómo se califica el comercio. Entonces también hay otra presentación referida al tema. Entonces aquí está una calificación de lo que es el comercio. Calificación de construcciones como comercio, como comerciales. Entonces, igual que las presentaciones anteriores, pues el documento de apoyo conceptual y técnico para la toma de decisiones en calificación de este tipo de unidades durante nuestro proceso. Y pues el objetivo de la presentación también es para aclarar inquietudes de calificación de estructura, acabados principales, baños, cocinas de estas unidades comerciales de una manera gráfica y pues con bastantes ejemplos como tenemos ahí. Incluso, como les comentaba, en nuestros procesos masivos que adelantamos de formación y actualización de la formación catastral, lo ideal, y desde luego es importante que se programe dentro de la logística y toda la programación que se hace de estos procesos, que se haga una reunión de unificación de criterios para que todos conceptualicemos los mismos
conceptos de calificación, redundando, y todos tratemos de tener presente pues lo que debemos utilizar, cómo debemos calificar las construcciones de acuerdo al sector o de acuerdo a la región donde estemos. Entonces, esto debe hacerse no solamente con los reconocedores, sino con los coordinadores y con quienes están a cargo de las comisiones para que, desde luego, todos vayan en la misma línea. Entonces, la idea es que, de acuerdo a la caracterización que se haya hecho en el análisis de la información, del proceso que se va a adelantar, de las características que tiene el territorio, el sector que van a llevar a cabo los procesos, deben identificarse porque esto no se hace solamente en oficina con análisis de documentos, sino tiene que salirse al terreno, tiene que caminar, tiene que hacer recorridos para identificar y darse una idea de lo que del proceso que se va a afrontar y desde luego toda la logística y métodos que se van a utilizar para llevar a cabo todo el levantamiento de la información. Entonces, quienes coordinan estas comisiones, desde luego, con los mismos coordinadores, deben hacer este recorrido para tener claro el panorama del territorio y, por supuesto, hacer esta reunión de unificación de criterios para que, de acuerdo a lo que hayan identificado, pues se tengan unas identificaciones puntuales o características adicionales a las que normalmente se califican. Y también como un recorderis, aquí como lo estamos viendo con estas presentaciones del tema de la calificación, para que en las mismas reuniones, si surgen dudas, desde luego se aclaren y las personas se vayan con una idea pues de todo lo que tienen que ir a hacer, cómo deben calificar y tener en cuenta de precisiones específicas con temas atípicos o edificaciones que no son comunes o cosas que no deben tener en cuenta o cosas por el estilo. Entonces siempre debe hacerse esto. Es importante, es fundamental para que todos vayamos en la misma línea. Bueno, por ejemplo, esto es fundamental, que cuando hablamos de comercio, tengamos claro qué es lo que vamos a incluir como comercio, porque no podemos incluir, como les decía, una persona que tiene una casa con un garaje y pues sacaron el carro y lo abrieron y pusieron ahí unas mesas y tiene un internet, entonces ya, eso es comercio. No, eso no debemos incluirlo como comercio, porque igual vamos a castigar al propietario de esa edificación que está haciendo eso. Y es muy diferente que si ese espacio lo adecúan para un local, le ponen las puertas correspondientes con las características que debe tener, que ahora miramos, independiente del resto de la casa. Y bueno, todas las características como local, eso ya es otra cosa, que es lo que nosotros debemos identificar para poder decir que calificamos una unidad comercial dentro de una edificación. Entonces, se dice que es comercio las construcciones que están dedicadas a esta actividad, que tienen características similares en los aspectos fundamentales, dadas las funciones para las que se construyen. Y desde luego los baños y las cocinas juegan un papel secundario, así como lo mencioné cuando veíamos el resumen, porque su valor es pequeño con relación al costo total de la edificación, diferente a los restaurantes y por supuesto a los hoteles, ¿no? Que en ese caso las cocinas sí tienen un valor importante porque desde luego es un componente importante en este tipo de negocio. Entonces dice que la estructura no se diferencia sustancialmente variando solo por la presencia de cerchas y altura de muros en la industria y talleres, que eso es otra presentación aparte que lo vamos a mirar. Son edificaciones completamente diferentes. Entonces, el comercio está constituido por edificaciones donde se realiza el intercambio de bienes y servicios, porque no es solamente de venta de objetos, de cosas, sino solamente servicios, también servicios, perdón, que se puedan ofrecer. Entonces están los almacenes, las oficinas, los hoteles, los restaurantes, los locales, consultorios y todo lo que podamos encontrar. Entonces, me dice, perdón, me está comentando aquí, disculpe, no había visto antes Hernán. Sí. Me dice que se unió a la clase Jessica Fernanda Zuleta. ¿Se está presente? Disculpa. Jessica, ¿me comentas? ¿Me escuchas? ¿Aló? Bueno,
Me está comentando Hernán que Jessica Fernanda Zuleta de Ibagué se acaba de unir a la clase, que va a escuchar el resto de lo que queda y que pues desde luego revisará las presentaciones que se han hecho del avance que llevamos del curso. Bien, de todas maneras, por supuesto, bienvenida Jessica. Bueno, entonces decíamos que todo este tipo de alternativas es lo que nosotros encontramos en lo que es comercio y desde luego es lo que nosotros vamos a identificar dentro de las construcciones que encontremos y pues por supuesto las calificaremos en esas columnas que vimos referidas a comercio e industria con las calificaciones correspondientes y desde luego con el uso correspondiente al que evidenciemos en las construcciones en el terreno. Entonces tenemos 4 variables para calificar, igual que en las edificaciones habitacionales, como es la estructura, los acabados principales, el baño y la cocina. Como se mencionó, los mayores pesos recaen sobre la estructura y los acabados en el mismo orden, porque las construcciones dedicadas a la venta de mercancía no se presenta, no hay cocina. Y en los restaurantes y hoteles, la cocina sí tiene un peso pues bastante grande, porque como les decía en el resumen, se califica el baño con 3 puntos y la cocina sí se califica teniendo en cuenta pues variables que vamos a identificar, que son asociadas también a su tamaño, a los muebles que contenga y pues el tipo de cocinas que podamos encontrar. Cuando hablamos de centros comerciales, desde luego debemos calificarlos dependiendo a también cómo los encontremos en el terreno. Entonces hay centros comerciales construidos que no están reglamentados y pues la edificación es una sola y lo que se califica es toda la edificación como un solo ítem de calificación con una sola unidad. Y desde luego teniendo en cuenta lo que encontremos de baño y cocina, que ahora lo miramos. Si hay locales, desde luego tiene que tener locales, ¿no? Si es un centro comercial. Pero si ese centro comercial está reglamentado en propiedad horizontal, entonces tenemos que abrir una ficha predial por cada uno de los locales y desde luego cada local será una unidad completamente independiente de las demás, aunque tengan las mismas características o tengan la misma calificación, pero van a ser unidades catastrales independientes porque tienen folio de matrícula inmobiliaria independiente. Entonces, si ese es el tema, desde luego, como lo hemos dicho, para todos los locales que estén contenidos dentro de este centro comercial, pues van a tener la misma estructura, armazón, cubierta y fachada, como lo hemos mencionado, porque son diferentes unidades dentro de una misma edificación. En la estructura se califica el material lo mismo que en las edificaciones con destino habitacional. El armazón y la cubierta son iguales para todos los locales, como lo mencioné. Y el cubrimiento de muros y pisos se presentan los mismos materiales que para vivienda y de acuerdo a lo que encontremos pues, en el terreno cuando hagamos la visita de estas unidades inmobiliarias. Entonces aquí es donde está el criterio de cuándo se debe tomar comercio y cuándo no. Entonces, se toma comercio cuando el local destinado a este fin tiene algunas características como las que mencionamos acá. Puertas, que sea de cortina o de hierro, como estamos viendo aquí en la foto. Aquí estamos viendo la cortina del local metálica. O tenga puertas plegables, como los bancos, o de vidrio, también tipo banco. Cuando la entrada es independiente al resto de la construcción, cuando hay adecuaciones locativas, indicando que se construyó para ese fin, única y exclusivamente para ser local. Y por supuesto estar ubicado en un corredor comercial definido. No quiere decir eso que si no cumple alguna característica de esta, entonces no lo contemplamos como local. No, puede cumplir varias, puede cumplir todas, puede cumplir algunas. Pero lo que hay que tener claro es que desde luego sí se ha construido o se haya adecuado para ser un local. Eso es fundamental. No como les decía, que es un garaje de la casa y que sacaron el carro y pusieron ahí un internet y ya, entonces se convirtió en local. No, no es eso, no puede ser así.
Entonces, esas características son las que se deben tener en cuenta para que sea considerado un local comercial. Entonces, ahí vemos ejemplos. Pues acá hay un banco. Acá hay un edificio que tiene entradas independientes, como vemos acá en este primero, en donde son locales, y el segundo, pues puede ser otra unidad o unidades de vivienda. Y ya pues entonces pasamos a identificar lo que son los acabados de esas edificaciones, porque como decíamos, las estructuras corresponden a la misma calificación de las unidades habitacionales, como ya lo vimos al detalle. Entonces, en las fachadas, para las unidades comerciales, en edificaciones de uso mixto, se califica la misma fachada de la unidad residencial. Entonces, acuérdense que yo les decía que una edificación, si uno miramos el conjunto de la edificación completa, toda la fachada es la misma para esa edificación. Toda la cubierta es la misma para toda la edificación porque es una sola casa, como en este caso, que pues, obviamente la cubierta es la misma. La estructura, desde luego, como les digo, también es la misma porque pues, obviamente aquí no hay nada ni está diferenciado con respecto al local. Y en los muros igual. Entonces, tanto la estructura como la cubierta, como los muros y la fachada, pues son las mismas. Entonces, así como lo vimos en el ejemplo de esa casa que tenía un local en el primer piso y el resto era vivienda y tenía un patio cubierto en la parte de atrás. Entonces, aquí pasa lo mismo. Hay un local, perdón, dos locales. Aquí vemos un local a este lado y aquí vemos otro local. Entonces, eso es comercio. Entonces, ya quiere decir que esta casa tiene dos locales independientes para comercio. Entonces, debemos desde luego discriminar las unidades de calificación con respecto al resto del edificio, de la casa, para discriminar esas unidades de calificación y calificarlas de comercio independiente del resto de la casa que es vivienda. Lo mismo pasa en esta esquina donde está el Banco de Colombia. También vemos aquí, a este costado está el banco, todo el primer piso. Y el segundo y el tercero, pues pareciera que fuera habitacional, pero pues hasta que no entremos no sabemos. De pronto allá en el segundo piso sean oficinas, por ejemplo. Entonces ya serían tres destinos diferentes. El primer piso comercial, el banco. El segundo piso oficinas, las que hayan ahí. Y el tercer piso habitacional. Entonces en este caso serían tres unidades de calificación. Y desde luego esas tres unidades de calificación van a tener la misma estructura, el mismo cubrimiento de muros, la misma cubierta y la misma fachada. Ahora ya independiente toca identificar cada unidad, si los acabados son los mismos, los baños, las cocinas, bueno, lo que tenga. Entonces, pero por lo menos ya se identifica que en este predio pues hay tres unidades de construcción. Las fachadas. Entonces, en comercio, la edificación está destinada exclusivamente, si la edificación está destinada única y exclusivamente a este fin, desde luego las fachadas se clasifican en pura, densidad, regular, buena y lujosa, como las habitacionales. Pero como lo mencionábamos antes, si hacen parte de una edificación habitacional, pues desde luego la fachada, como les comentaba, es la misma fachada de la edificación completa. Entonces, en comercio, una fachada pobre es como la que vemos ahí. Dice que es pequeña, tiene ventanas pequeñas, carece de luz o como estamos viendo ahí que ni siquiera tiene fachada. Pero es una tienda o lo que vendan ahí, pues es un comercio, entonces lo calificamos y lo incorporamos como tal. Y su fachada pues va a ser pobre. O como en este caso ese asadero que vemos que la fachada es escasamente la reja, la puerta de entrada no tiene ni siquiera ventanas. Entonces eso es una fachada pobre para comercio. O como estas que vemos acá. Por ejemplo, esta del billar, la fachada, esa es la entrada de este predio, solamente la puerta, a mí nada más. Entonces ese es el ingreso eh, a ese billar que queda pues allá al fondo. Esta otra, el ingreso, perdón. En la fachada de ese predio también es la puerta nomás, porque el resto también es otro predio. Entonces, pues una fachada por escasamente la reja de entrada a lo que es la fachada de lo que es el local.
Si ya hablamos de fachadas sencillas en comercio, entonces tienen componentes como ladrillo prensado, pañete, puertas y ventanas pequeñas y tiene hasta 6 metros de frente, como más o menos estamos viendo en esta foto. Aquí, a pesar de que es una casa, que aquí hay 2 locales separados, pero esta puerta de la mitad es el acceso a la vivienda. Entonces ni siquiera tiene ventanas, pero tiene puertas pequeñas. Y pues está empañetado y pues ahí pintado, aunque un poco ya bajado. Es fachada sencilla. O esta que Sí. vemos acá, pues a pesar de que es un local tan pequeño, pero tiene ventanas, tiene una puerta independiente, está pañetado y pues eso es una fachada sencilla en comercio. Ya si hablamos de fachadas regulares, pues aquí estamos viendo que hay tamaños de frente más grande, que hay más de 2 planos verticales, que hay No, acá es peor la esta. ventanas medianas, grandes, tiene ampliación locales individuales. Estamos, por ejemplo, en esta foto viendo una edificación que es un hotel, los pisos superiores, y que en el primer piso, pues aquí se ve una tienda, un supermercado. Entonces, toda esta edificación está destinada para comercio. El primer piso para el supermercado y los pisos superiores para el hotel. Entonces, allá tenemos 2 destinos de uso diferentes. Uno, el que es comercio y local del primer piso, y el 2, el hotel, perdón, que está en el segundo y tercer piso. Entonces, eso es una fachada regular también en comercio. Parecido, esto es parecido también a las fachadas regulares de las viviendas. Esta también es una fachada regular en este edificio donde están arrendando locales comerciales. No sabemos si el segundo y tercer piso también lo son, pues igual nos tocaría identificar esos segundos y tercer piso a qué corresponden para discriminar unidades de calificación. Aquí por pronto dicen que están arrendando los locales. Bueno, fachada regular, esta foto que ya habíamos visto también de ese banco con esa segundo y tercer piso que pueden tener usos diferentes, pero pues la fachada como tal es regular, asociado también a la fachada habitacional. Este restaurante también que estamos viendo aquí, pues más o menos corresponde a una fachada regular. O este que estamos viendo acá. Si ya llamamos de fachadas buenas, pues estamos viendo este hotel, en donde se ve buena parte de la fachada. Son ventanales en vidrio, en chapes finos, tiene más de 8 metros de frente. Todo eso son características que nos dan para una fachada buena en comercio. O este centro comercial que vemos aquí. No sabemos si está en propiedad horizontal o no, pero pues estamos hablando de toda la edificación. O este que vemos acá. O esto que vemos acá. O este que vemos acá. O este local también que estamos viendo aquí en esta esquina. Es un tamaño local grande, todos sus acabados, grandes ventanales. Tiene 2 frentes, todo eso hacen asociación a la fachada para que sea lujosa. Y desde luego, si hablamos aquí de fachadas lujosas, están todos los centros comerciales grandes que conocemos, ¿sí? Los unicentros, todos los centros comerciales que pueden haber en todas las ciudades. Desde luego están contemplados dentro de las fachadas lujosas como comercio. Cuando hablamos de baños en el comercio, acuérdense que en el baño veíamos que no estaba identificado el tamaño, ni el enchape, ni tampoco la conservación, solamente unos espacios destinados al mobiliario referidos a unos puntajes de calificación. Pero las alternativas que tenemos son las que aparecen acá. Entonces dice que si en comercio se califica entre 0 y 16 puntos, dependiendo de lo que les dije, y diferente a los hoteles y restaurantes que son 3 puntos fijos para el baño, ¿sí? Entonces se califica como un todo integrado, o sea, el tamaño, los enchapes, el mobiliario, todo lo que pueda contener el baño. Entonces se califica como un conjunto. Y el estado de la conservación del mismo. Entonces las opciones que tenemos es pobre o sin baño, sencillo, regular, bueno o lujoso. Son las alternativas que tenemos para los baños. Entonces se dice que los baños para hombres y mujeres se califican como uno solo.
que si es comunal en los centros comerciales y los locales en ese centro comercial no tienen baño privado, se califica con 6 puntos el baño. Pero si el centro comercial tiene baños comunes y también el local tiene un baño independiente de todos los demás, se califica con 3 puntos adicionales, o sea, con 9 puntos. Listo. El tamaño de parámetro para baños, desde luego, es de 4 metros cuadrados, menos de entre 2 y 4, perdón. Si es menos de 2 metros cuadrados, es pequeño, si es entre 2 y 4, mediano, y si es mayor de 4, grande. Pero como les digo, siempre pensemos en que no es el tamaño que vamos a calificar independiente, sino como un conjunto, con los mobiliarios, con el estado de conservación y con el enchape. Entonces, en comercio, un baño pobre o sin baño, pues básicamente orinales, como el que vemos ahí, o el como es que estamos viendo ahí. Eso es un baño pobre en el comercio. Un baño sencillo, pues ya a pesar de que no es que sea tan en buen estado como lo que vemos, pero por definición de lo que estamos encontrando, entonces es un baño pequeño, que no tiene enchape y que por lo menos tiene sanitario y lavamanos, como lo vemos ahí. O este que vemos ahí, un sanitario y lavamanos y pues al menos pañetado. Si hablamos en comercio un baño regular, entonces es un baño que tiene al menos 2 servicios, sanitario y lavamanos, pero además está enchapado. Entonces, eso ya nos da para calificarlo como un baño regular. Como un baño regular. Como el que estamos viendo en la foto. O como este que estamos viendo en la foto. Entonces, enchapado con los servicios correspondientes, sanitario, lavamanos. O como este pequeñito que estamos viendo ahí, enchapado, sanitario, lavamanos. Eso es un baño regular para comercio. Un baño bueno, pues obviamente el tamaño ya es mediano, hay varios lavamanos, varios sanitarios, como este ejemplo de esta foto, o como este ejemplo de esta foto, o como este ejemplo de esta foto, o como este que estamos viendo aquí, baterías de varios baños. Y lujoso, pues si encontramos algo como el que vemos ahí, pues desde luego es no tan común, pero de pronto en un centro comercial muy lujoso podemos encontrarlo. Entonces es lo que estamos viendo ahí. O un baño de este tipo. Eso en cuanto a los baños, en lo que se refiere al comercio. Y ya en cuanto a las cocinas, desde luego también estas se califican como un todo, como un completo, no se discriminan como lo hacemos en habitacional, igual que los baños, sino se califican como un conjunto, entre lo que tiene que ver con el tamaño, lo que tiene que ver con mobiliario, en lo que tiene que ver con enchape y el estado de conservación. O sea, es una sola calificación. Entonces, estas cocinas solamente las vamos a calificar en los hoteles y restaurantes. Todo lo demás de comercio no va a tener nunca calificado una cocina. Y menos una bodega. En una bodega tampoco calificamos cocina y menos baño, ¿sí? Porque casi siempre los baños están separados, no están dentro de la bodega, sino están en un bloque que corresponde, por ejemplo, a los vestieres o están en un bloque donde están las oficinas, que incluso esto ya daría para calificar una unidad diferente al resto de la bodega, que igual lo vamos a ver cuando verifiquemos la calificación de las bodegas. Entonces, en comercio solamente calificamos cocinas cuando estamos calificando hoteles y restaurantes. Y la opción va entre 0 y 13 puntos, según el, como decimos, tamaño, el enchape, el mobiliario y el estado de conservación. Entonces, los rangos que hay entre 0 y 13 puntos son los que vemos ahí, como pobre, sencillo, regular, buena y lujosa. Entonces, como les decía, aquí a pesar de que se menciona que es asociado al mobiliario, pero no es el mobiliario, es todo el conjunto de la cocina, al igual que como vimos anteriormente en los baños, es todo el conjunto del baño, referido por supuesto a esos ítems. Así es, pobre, sencillo, regular, bueno, lujoso. Bien. Ahí tenemos la cocina. Vemos ahí en un restaurante la cocina ahí que están viendo ustedes en pantalla en esa foto.
donde hablamos de una cocina pobre, entonces hay alacenas burdas, una cocineta, un básico como lo que vemos ahí. O como lo que vemos aquí en este restaurante, a pesar de que hay un mesón en acero inoxidable, pues allá hay un lavaplatos normalito y pues una cocineta por ahí normalita. Cuando hablamos de sencillo, entonces porque ya encontramos una estufa industrial. Y hay gabinetes también. Entonces ahí como vemos la señora está cocinando en una estufa ya de mayor tamaño, ya es industrial, para desde luego cocinar grandes cantidades de alimentos. O como la que vemos acá, también una cocina de un restaurante donde se ve una cocina, una estufa industrial. O como esta foto también que estamos viendo aquí de otro restaurante. Cuando ya hablamos de cocinas regulares, entonces ya encontramos componentes adicionales a la estufa industrial como un cuarto frío y de pronto marmitas. Las marmitas, por aquí hay un ejemplo, permítame la miro. Esto es una marmita. Entonces es una olla como una olla a presión industrial, ¿sí? Entonces es una olla que está a presión, que tiene agitador, que tiene calentamiento independiente y que desde luego cocinan grandes cantidades de alimentos y se conservan pues porque también están aisladas para que los alimentos que se cocinen conserven su calor. Entonces esto es lo que se denominan marmitas, lo que estamos viendo en pantalla. Pues cuando hablamos de cocinas regulares, los componentes son esos que tienen estufa industrial, un cuarto frío, una marmita como la que vimos. Entonces ya es considerado un mobiliario y un componente adicional para una cocina regular, como esta que estamos viendo aquí también. Las marmitas que mencionábamos. Otro ejemplo de una foto de una cocina industrial de un restaurante o un hotel, porque acuérdense que no solamente es para los restaurantes, sino también para los hoteles, teniendo en cuenta que los baños para los hoteles y restaurantes siempre van a ser con 3 puntos de calificación y desde luego lo que calificamos es la cocina, identificando qué encontramos dentro de ella. Entonces, una cocina buena, aquí lo estamos viendo, son cocinas ya muy grandes, más grandes que las regulares, donde hay 2 o más estufas industriales, donde hay 2 o más marmitas, donde hay cuartos fríos, como la que vemos acá. Incluso ya tienen personal adicional al cocinero, los ayudantes. Entonces esas son cocinas buenas. Y cocinas lujosas, pues más que evidente ustedes todo lo que están viendo ahí. Son cocinas ya muy grandes en hoteles 5 estrellas, en restaurantes muy exclusivos, donde hay varias estufas industriales, más de 2 cuartos fríos, hay bodega, hay alacena, hay zona de alimentos completamente separada de las demás. Y por supuesto el personal que cocina en este tipo de espacios, pues es obviamente personal muy calificado, chefs, con auxiliares, con cocineros, con todo lo demás que puedan eh, incluir para producir todos los alimentos que se cocinen en ese tipo de cocinas, o esta que vemos acá, cocina lujosa. Y eso es lo que corresponde a la calificación de lo que ya es el comercio. Entonces, de esa manera nosotros identificamos el comercio, de esa manera nosotros discriminamos las unidades, así como lo asociamos nosotros al formulario de calificación, como lo estamos viendo en pantalla, en donde lo que hacíamos era calificar residencial única y exclusivamente con estos puntajes y con estas columnas en todo lo que es residencial y habitacional. Acuérdense que está incluido algunos casos puntuales, pero sí de tener presente que todo lo que sea residencial esté en propiedad horizontal o no esté reglamentado en propiedad horizontal se califica como residencial. Incluidos los garajes, incluidos los parqueaderos, incluidos los lockers, los depósitos, todo lo que esté contemplado dentro de reglamentaciones de propiedad horizontal
y lo que no sea propiedad horizontal lo calificamos única y exclusivamente en residencial, identificando las unidades correspondientes con letras mayúsculas, siempre empezando, como les digo, desde la A en adelante, A, B, C, D, E, dependiendo de las unidades que tenga cada uno de nuestros predios. Y a su vez utilizamos las columnas correspondientes, como lo estoy yo aquí resaltando, referido a industrial y comercial, identificando todo lo que no es habitacional. Entonces, en esas columnas ubicamos las unidades, como en el ejemplo que estuvimos dando, de esa foto de esa casa en donde identificamos una unidad B como comercial, porque tiene un local completamente diferente, así se califica en residencial. Profesor, este formulario no nos hace favor de pasarlo. Sí, claro, por supuesto, yo se los comparto. Entonces, a tener presente eso y desde luego la discriminación de unidades de calificación y como lo vimos cuando calificamos industrial y comercial en la calificación de baños y cocinas, aquí lo estamos resaltando, vemos identificado que los baños y las cocinas en lo que es componente de tamaño, lo que es tamaño y lo que es enchapes, eso no lo calificamos. Ustedes aquí se dan cuenta al frente que no hay ningún puntaje de calificación aquí en la columna comercial porque no se califica. Ni tampoco la conservación de ese baño. Entonces lo que hacemos calificar es como, entre comillas, algo que llama mobiliario, dependiendo del puntaje. Entonces si es baño se califica entre 0 y 16 puntos, dependiendo de los componentes que ya miramos, en donde se incluye esa calificación de ese baño como un todo. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta que si es un restaurante, perdón, no un hotel, ese baño va a tener 3 puntos fijos de calificación, o sea, la calificación va a ser como si fuera sencillo. Se pone aquí como si fuera sencillo. Y lo que calificamos en su defecto es la cocina, que como nos damos cuenta acá la cocina, igual que en el baño en comercial, porque acuérdense que estamos asociados a estas columnas que se refiere a lo comercial, esta de acá. Ahí tampoco calificamos en comercio el tamaño, los enchapes y tampoco la conservación. Calificamos como un todo lo que es el mobiliario, de acuerdo a las características, al tamaño, al mobiliario que tenga, al enchape si tiene y por supuesto al estado de conservación como un todo. Entonces, para tener presente eso y desde luego, así es que nosotros calificamos esas unidades. Ya para finalizar, desde luego les comparto las presentaciones que vimos, les comparto este formulario y también les envío la hojita de problemas para escalas, para que ustedes lo resuelvan. Entonces, por favor, los diligencian, los resuelven, me los envían al correo. Y como les digo, en la clase del miércoles, que es la próxima clase del miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche, ya finalizamos este último módulo, con lo que nos queda pendiente que es la revisión de la calificación de las bodegas industriales o talleres y a ver, nos queda pendiente eso. Y la calificación de tipologías. Y por último, pues considero que nos quedará un poquito de espacio para mostrarles lo que es el reconocimiento predial en lo rural, cómo se identifican los predios, cómo se ubican las construcciones y desde luego la calificación es exactamente lo mismo de lo que hemos venido aquí hablando de construcciones con destino habitacional, comercial, industrial. Entonces, tal cual, esas mismas construcciones con esas mismas calificaciones, esas mismas apreciaciones son las que vamos a encontrar en rural y por supuesto la calificación va a ser de la misma forma. No sé qué preguntas tengan, comentarios, inquietudes. Muchas gracias, todo estaba muy claro, muy bien, profe. Vale, bien. Entonces, con todo gusto. Y entonces quedamos atentos a la clase del miércoles a las 7 de la noche. Entonces, muchas gracias por su atención y un feliz fin de semana para todos. Gracias a usted, Gracias, profesor. profesor. Igual. Vale, con todo gusto, que estén muy bien, que descansen.